Vengamos en esta tarde a la palabra de nuestro buen y gran Rey. Les pido que abran sus Biblias en el pasaje que leímos hace un instante, Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 22, Lucas 3, 22, y dice la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor: y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Cristo, en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El título que nosotros tenemos en la tarde de este día es sencillamente la búsqueda del hombre para complacer a Dios. La búsqueda del hombre para complacer a Dios. Hermanos, hace un instante cantábamos con gozo: ¿por qué, Señor, a mí? Y en este glorioso, pequeño pero glorioso himno decíamos: solamente fue tu gracia, solamente fue tu gran amor por mí. Y luego dice en la tercera línea: y por tu gracia viviré. Y ya vamos allá. Y por tu gracia viviré. Y en cierto sentido, hermano, viviremos eternamente por la gracia de Dios. Aquí la pregunta no es eso lo tenemos en claro. Aquí la pregunta es: ¿para qué viviremos? ¿Para qué viviremos? ¿Para qué vivirá usted? Y el problema con el asunto, estimados hermanos, es que algunos viven para complacerse a ellos mismos. Otros viven para complacer a los demás, viven en función de complacer a otras personas. Y no debemos olvidarnos que cuando el Señor despliega su omnipotencia allí en la cruz del Calvario, cuando el Señor nos concede su gracia en la regeneración, cuando el Señor nos trae a Él con cuerdas de amor, Él tiene un propósito claro, mis amados hermanos, y es que vivamos para la gloria de su nombre, o en palabras de este sermón, que vivamos para complacerle a Él. Y quiero dejárselo en claro: no es que ahora usted no pueda complacer a su madre dándole un detalle. Si a su señora esposa le gusta el pan de bono, cómprele un pan de bono, porque si quizás le compra un pan de yuca, eso no la va a complacer. Nosotros no complacemos a las personas con aquello que no les gusta, ¿no es así? Nosotros complacemos a las personas con las cosas que les gustan a ellos, con las cosas que le agradan a ellos. Y lo mismo con el Señor. Nosotros vivimos para complacer al Señor, no para complacernos a nosotros mismos. No es que no podamos complacer a nuestras esposas, no es que no podamos complacer hasta donde sea justo y sabio a nuestros hijos, no es que no podamos hacer eso. Pero la razón de nuestras vidas es la gracia de Dios, y el propósito de nuestra existencia es vivir para la gloria de Dios o vivir para complacer a Dios. ¿Lo entendió, mi amado? La razón de ser de nosotros es la gracia de Dios. Tenemos vida por la gracia de Dios, pero el propósito de nuestra existencia no es enfocarnos en nosotros mismos. No es vivir para nosotros mismos, no es conseguir todo el mundo entero para nosotros mismos, sino vivir para la gloria de Dios o vivir para complacer a aquel Dios que nos ha salvado. De ahí que el himno sea claro: Señor, fue tu gracia, fue tu gran amor por mí, y ahora por eso viviré para complacerte, para agradarte a ti. Esa es la razón, ese es el propósito por el que usted, si es cristiano, vive, para agradar a su Padre. En algunas iglesias, hermanos, todo en ellas se centra en agradar al pastor. ¿Qué le gusta al pastor? Eso le traemos al pastor. El pastor quiere alfombra roja, se la traemos. Lo que necesite, se lo traemos. Y viven en función de agradar a un hombre. Otros dicen: no, yo no caigo en ese error, pero sus vidas giran en torno a complacer a una persona.
Y no es que complacer, ya lo dijimos, esta es la segunda vez, y no es que complacer a un ser amado sea algo malo. El problema es que dejamos en realidad de complacer a quien en realidad sustenta nuestras vidas, mis hermanos. Dejamos de enfocarnos en esa búsqueda de complacer a aquel que en realidad nos salvó. Y ahí es donde comienza un desbalance en querer nosotros complacer. Que la esposa al esposo, que el esposo a la esposa, etcétera, etcétera. Y así con todas las posibles relaciones de las esferas con las que interactuamos, y se nos olvida que nosotros tenemos un propósito en la vida. Que usted, todos ustedes tienen un propósito en la vida, y es complacer a Dios. ¿Cómo? Ya lo vamos a elaborar en el transcurso de este sermón. Hermanos, pero antes creo que es bueno hablar un poco de ese trasfondo. Aquí vamos a encontrar un par de cuestiones doctrinales, pero creo que es bueno hablar de eso, aunque de manera sucinta. Cuando ustedes ven el versículo número 22, ustedes lo tienen ahí en sus Biblias, Lucas 3:22, ustedes aquí ven varias cosas, hermanos, y no vamos a leer el versículo, ya lo leímos, lo acabamos de leer, pero ustedes ven varias cosas. Lo primero que ustedes ven es una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Una teofanía es una aparición visible de Dios o una manifestación visible de la divinidad. ¿Dónde usted ve la teofanía? Y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Cristo, en forma corporal, como paloma. No que una paloma literalmente haya venido. Eso es debatible, eso no nos incumbe a nosotros, mis amados hermanos. Pero aquí vemos una teofanía, una aparición visible de Dios. Pero escuchen esto, aparte de la teofanía, y lo decíamos hace poco, lo decía yo en el seminario, aparte de la teofanía, siempre o por lo general tenemos otra manifestación, otra revelación especial, que es la voz audible de Dios. Y aquí también la encontramos. ¿Dónde la encontramos? Cuando el Padre desde el cielo dice: y este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Tenemos entonces al Padre en los cielos testificando por medio de la voz audible de la complacencia que Él sentía por la vida, por la obediencia perfecta de Cristo. Pero pastor, el Señor no había muerto. No importa. Pero la obediencia de Cristo estaba garantizada desde antes de la fundación del universo. Y por eso el Señor no una, sino dos veces testifica de la vida perfecta, de la obediencia perfecta, del carácter perfecto de nuestro Señor y Salvador. Lo vemos aquí en Lucas, en el bautizo de Cristo. Y tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego lo vemos en Mateo 17. Este es en la transfiguración, ¿recuerdan? Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oíd. Oh, mis amados hermanos, aquí pues encontramos en un solo versículo esta teofanía, esta revelación especial a manera de voz audible, y encontramos la Trinidad. Y ustedes lo pueden ver. Y abriendo un paréntesis, quiero decirles que la doctrina errada del modalismo típica de los pentecostales queda destruida. Ustedes conocen el modalismo. El modalismo es la falsa creencia de que hay un Dios. Con eso no tenemos problema. Hay un Dios, pero ellos dicen, es un Dios que unas veces se manifiesta que de unos modos se manifiesta en Cristo, en otros modos se manifiesta de otro modo como el Padre, y en otras ocasiones se manifiesta de modo espiritual como el Espíritu Santo. Por eso se llama modalismo, porque son diferentes modos de manifestación. Pero aquí vemos todo lo opuesto. Aquí vemos en ese hermoso lienzo que nos traza la Escritura, vemos al Padre testificando de la perfección del Hijo, al Hijo glorificando al Padre, y vemos al Espíritu Santo, hermanos, sellando esa gloriosa escena en las mentes de quienes estuvieron allí y aún en nuestras mentes. Pero hoy, señoras y señores, no estamos para hablar de estas gloriosas doctrinas. Hoy estamos porque queremos enfocarnos en una frase en particular.
en una frase que espero que usted no olvide, porque es una frase corta, y en una frase que espero que usted la atesore para que todos los días se haga una pregunta y ya más adelante usted conocerá cuál es. Esa frase sobre la que nuestros pensamientos girarán fueron las palabras, la voz audible del Padre. Oh Cristo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco, en ti tengo complacencia. Es evidente, y no tengo ni siquiera que decírselos, y creo que insulto su inteligencia si se los explico, pero es evidente que aquí tenemos la voz de la primera persona de la Trinidad hablándole a la segunda persona de la Trinidad, o lo que es igual, de la persona del Padre para con su Hijo. De eso no hay duda alguna. Esa no es la pregunta. Así que la pregunta, aquello que tenemos que preguntarnos hoy es lo siguiente. Sabemos, entendemos por la Escritura, ahora podemos ver que ciertísimamente el Padre se complace en el Hijo. O si usted lo quiere ver de esta manera, el Hijo complace en todo al Padre. Eso ya usted lo sabe. La pregunta entonces es, ¿se complace el Padre? ¿Se complace el Padre con sus demás hijos? Esa es la pregunta. Ojo. Y si quiere ir un poco más allá, le insto a que vaya más allá. Más allá de la pregunta de si se complace el Padre en todos los demás hijos, aparte de Cristo, hágase esta pregunta. ¿Se complace Dios el Padre con usted como hijo? ¿Con usted como hija? Esa es la pregunta que hoy debemos respondernos. Esa y no otra. La búsqueda del hombre para complacer a Dios. Hay personas que andan en su vida, lo digo con cuidado y respeto, como animales. Sabemos que no lo son. Son criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Pero andan como animales. Uso las palabras de muchos puritanos o que muchos de ellos usaron. Ellos niegan y se rehúsan a creer en Dios. Pero ellos tienen un Dios. ¿Cuál? No lo sabemos. El Dios de los impíos es ellos mismos. Por lo tanto, ellos mismos se complacen en ellos mismos y ellos mismos buscan adorar y complacer a ellos mismos. Toda su vida gira en torno a ellos. Puede que tengan algunas cualidades, puede que tengan algunas cuestiones que nosotros digamos, qué interesante, pero en realidad, hermanos, no tienen un Dios a quien complacer. Otros dicen creer en Dios, pero no conocen a Cristo, se niegan a creer en Cristo, no pueden creer en Cristo y solo en Cristo, y viven en función de complacer a otras cosas, incluso a otras personas. Pero mis amados hermanos, nosotros, los que hemos creído en Cristo, somos llamados hijos de Dios, somos nacidos de nuevo, no por voluntad de carne ni de sangre, sino por voluntad de Dios. Nosotros tenemos un Dios grande y tenemos un Dios bueno, hermanos. Tenemos un Cristo que nos ha salvado. Tenemos un Dios que nos vio encadenados, esclavizados al pecado. Tenemos un Dios que nos compró a precio de sangre. Tenemos un Dios que nos trajo a su familia. Tenemos un Dios que nos adoptó con amor, que nos ha provisto en esa familia, que nos ha bendecido en esa familia, que nos ha dado todo lo que necesitamos, que nos ha bendecido con todas las bendiciones en Cristo. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que nosotros tenemos nos ha hecho sin merecerlo coherederos de las riquezas de Él en gloria. No solamente nos ha bendecido en esta vida y nos bendecirá hasta el final, sino que también en el otro lado, o más bien a la otra orilla de la eternidad, nos continuará bendiciendo. Ese Dios, estimados hermanos, ¿no es ese Dios digno de ser adorado? ¿No es ese Dios digno de ser complacido? ¿Acaso ese Dios que lo dio todo por nosotros en la cruz del Calvario no es digno de que nosotros sepamos qué cosas le agradan a Él? ¿No es ese Dios digno de que nosotros busquemos a diario complacerlo? Hermanos, yo creo que si nuestras esposas son dignas
de que las complazcamos en algunas cosas, nuestro Dios cuánto más, hermanos. Así que yo creo que debemos ser un poco más conscientes del deber que como creyentes tenemos de conocer qué cosas le agradan a Dios. Hermanos, y vamos a elaborar esa idea tanto como el Señor nos lo permita en esta tarde. Pero en este sermón creo que es menester hablar de un par de cuestiones doctrinales solamente para que estas cuestiones queden fijas en sus corazones, y procederemos de la siguiente manera. En primer lugar, hermanos, vamos a responder a la pregunta: ¿en qué sentido el Padre se complace con el Hijo? ¿En qué sentido el Padre se complace con el Hijo? El segundo gran encabezado que vamos a ver es ¿en qué sentido el Padre se complace con sus hijos? Y el tercer punto es: miremos en qué cosas el Padre nos llama a complacerle. Así que pasemos al primer punto sin mucho preámbulo, hermanos. ¿En qué sentido el Padre se complace en el Hijo amado? Y yo quiero llamarles la atención, hermanos, al respecto del bautismo del Señor Jesucristo, porque muchas veces no pensamos en la grandeza y en la solemnidad y profundidad del mensaje, del significado del bautismo, porque es algo grande y de suma importancia para nosotros, mis amados hermanos, pues allí nuestro buen Cristo estaba testificando de manera pública de la fe en Dios. Y no solo eso, allí nuestro buen Cristo estaba sentando, dejándonos un modelo de conducta, un patrón que todos los creyentes debemos hacer, hermanos: el bautismo. Pero también nosotros podemos ver y sabemos, hermanos, en virtud del carácter eterno de la bendita Trinidad, nosotros sabemos que desde antes, incluso desde la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, el Padre se ha complacido en el Hijo y el Hijo ha complacido al Padre. No caigamos en el error, diría yo, en la grave herejía, no caigamos en el gravísimo error de algunos teólogos posmodernos, neoortodoxos, que niegan la preexistencia de Cristo. Yo sé que nosotros sabemos que siendo Dios eterno, Cristo también es eterno, pero ¿hacia dónde los quiero llevar? Hacia este punto. No podemos decir que solamente cuando el Señor Jesucristo tomó forma de siervo, como nos dice Filipenses, no podemos decir que solamente a partir de ahí el Padre se glorificó o se complació en el Hijo. Desde la eternidad pasada, el Padre se ha complacido en el Hijo y el Hijo ha complacido eternamente al Padre. Pero esta verdad no es solamente para que usted la admire. Esta verdad es para que usted la atesore. ¿En qué sentido? Ya se lo digo. En el sentido de que si usted es un hijo de Dios, usted debe entender que de la misma manera que Cristo complace con su vida, no complació, que Cristo aún complace con su existencia, con sus obras, con todo al Padre, así también nosotros, hermanos de Cristo e hijos del Padre, somos llamados a complacer, a buscar la complacencia de nuestro Padre. Así que el Padre se complace sencillamente en la persona del Hijo. Y esto lo quiero desarrollar de manera rápida. Ambos son miembros de la Trinidad. Ambos subsisten en la esencia divina, única e indivisible de la Trinidad. Ambos son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No hay tres dioses, es un solo Dios que subsiste en tres personas diferentes. Por lo tanto, si el Padre se complace en el Hijo eternamente, podemos deducir que el Hijo complace al Padre eternamente. Son cuestiones básicas, hermanos, pero quiero tocar estos puntos doctrinales como antesala de lo que vamos a decir. Entonces, el Padre se complace en la persona del Hijo. ¿Por qué? Porque es la persona del Hijo. Pero el Padre se complace. Hijos, escuchen, a los niños, a los jóvenes, a aquellos entre nosotros que aún tengamos a nuestros padres y que tengamos la dicha de tenerlos, digámoslo así, en el Señor. Escuchen, el Padre se complace en la sujeción del Hijo. Y es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta, hermanos.
El Padre se complace en la sujeción del Hijo. Sabemos que tanto el Padre como el Hijo son Dios, son miembros de la bendita Trinidad, son iguales en honor, en poder, en gloria, pero también sabemos que parte del plan redentor, lo que conocemos a menudo como la economía trinitaria, sabemos que el Hijo se sujetó al Padre de manera voluntaria. Y en esa sujeción se glorifica el Padre. Y en esa sujeción el Padre es glorificado y el Hijo, como lo vamos a ver, también es glorificado. Así que también este aspecto es muy importante. ¿De dónde podemos deducir esto? Hermanos, el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 7 al 8, que Cristo se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, haciéndose hombre. Hermanos, ¿cómo sabemos que el Padre se complació en el Hijo, despojándose de sí mismo y tomando forma de hombre? ¿Cómo sabemos? Justo por lo que nos dice el siguiente versículo, el versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo. Así que, hermanos, digamos y gocémonos en esa verdad. El Padre se complace en la persona del Hijo meramente por el hecho de ser su Hijo. Y segundo, el Padre se complace en la sujeción de su Hijo. Pero luego de este versículo también podemos ver otra cosa. El Padre se complace en la obediencia de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, aquí abrimos un paréntesis para hablar del pacto de redención. De aquel pacto en el que el hombre no pudo participar porque el hombre no había sido creado. De aquel pacto de sublime y segurísimo cumplimiento, del pacto hecho en la eternidad pasada por el Padre y por el Hijo, claro, también por el Espíritu Santo, en la que el Padre le dice al Hijo, estoy explicando el pacto de redención de una manera que ustedes lo entiendan, en la que el Padre le dice al Hijo, Hijo, he escogido de entre toda la raza humana que crearé, he escogido algunos para salvación, pero ellos caerán y necesito manifestar mi justicia. Y es como si el Hijo dijese, Padre, envíame a mí. Señor, yo los representaré a ellos, a tus escogidos, y yo llevaré el castigo que ellos merecen, y los justificaré, y moriré por ellos para que ellos tengan vida. Y es como si el Espíritu Santo, estoy hablando en palabras humanas, no encuentro mejores palabras, y es como si el Espíritu Santo dijese, y yo les aplico toda la gracia y los traigo de muerte a vida para que ellos entonces vengan en fe y crean en Cristo para la gloria de Dios. Esa es la economía trinitaria. El Padre se complace entonces en la obediencia del Hijo. Esto es natural entre nosotros. Nos complacemos no cuando el Hijo desobedece, nos complacemos cuando el Hijo obedece, cuando el Hijo hace lo que nosotros le decimos que haga, cuando el Hijo nos presta atención. Eso nos complace. Más que palabras melosas que terminan en obras de desobediencia, preferiríamos que nuestros hijos se quedaran callados, pero que nos complacieran obedeciéndonos, haciendo lo que nosotros le estamos indicando. Bueno, de una manera más gloriosa, el Padre se complace en la obediencia del Hijo. ¿Dónde podemos ver eso en la Escritura? En el mismo pasaje de Filipenses, capítulo 2, versículos 7, 8 y 9. Miren lo que dice acerca de la obediencia de Cristo. Dice, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, hermanos, desde el bendito, virginal y glorioso nacimiento de nuestro Señor Jesucristo siempre fue obediente a la ley de Dios. Siempre. No hubo nada ni de pensamiento, ni de palabra, ni de obra que lo llevase a estar en contravención de la ley. Siempre ese Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, fue obediente al Padre en absolutamente todo. Y volvemos al versículo 9 de Filipenses 2, donde podemos volver a ver cuán complacido estaba el Padre con la vida, la obra del Hijo. Y le dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por eso decimos,
Primero, el Padre se complace en la persona del Hijo, es su Hijo. No es una naturaleza homogénea, no es una naturaleza parecida, es la naturaleza divina, y en virtud de que comparten esa naturaleza divina hay una complacencia natural, digámoslo así. Segundo, el Padre, nuestro Padre, se complace en nuestro Cristo por su sujeción. Tercero, nuestro bendito Padre se complace en nuestro Cristo amado por su perfecta obediencia. Pero también podemos decir, en cuarto lugar, el Padre se complace en la gloria del Hijo. Esto es sublime, hermanos, pues tanto el Padre como el Hijo se complacen mutua, perfecta e infinitamente en la gloria del otro. Pero hay un pasaje que nos deja ver este punto de manera clara. Es Juan 12:28, yo se los leo. Allí estaba el Señor, estimados hermanos, con sus discípulos. Y allí estaba el Señor orando, y el Señor dice: Padre, glorifica tu nombre. Ojo, ¿buscaba Cristo la gloria de su nombre? No, Cristo buscaba la gloria de su Padre. Entendemos que por eso el Señor siempre se complació en la vida, obra de Cristo. Padre, volvamos al punto, Padre, glorifica tu nombre. Hermanos, y esta oración fue contestada de manera inmediata por el Padre desde el cielo a través de una voz audible que era: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué quiere decir esto? Es como si el Padre, a través de esa respuesta, lo he glorificado, es decir, he glorificado mi nombre, pero también lo volveré a glorificar. Es como si el Padre estuviese testificando: sí, Hijo, mi nombre ha sido glorificado por ti en tu nacimiento. Mi nombre ha sido glorificado por ti, Hijo mío, durante toda tu vida, pero otra vez lo glorificaré, Hijo mío. Mi nombre será glorificado en ti, en tu muerte y en tu gloriosa resurrección. Eso es lo que quiere decir el versículo, hermanos. ¿Lo he glorificado? Pero lo glorificaré otra vez. Volvemos a ver, hermanos, el Padre, el Hijo busca la gloria del Padre, y el Padre se glorifica a sí mismo a través de la glorificación de Dios. Repito, el Padre se glorifica a sí mismo a través de la glorificación del Hijo. Excúsenme. Así que volvamos a hacernos esta pregunta. ¿No se complacía el Padre en las obras del Hijo? ¿No complacía el Hijo al Padre en todo? Hermanos, en todo nuestro buen Cristo buscaba complacer a su Padre. Hijos, busquen complacer a sus padres en todo lo que sea justo, recto, correcto, en todo lo que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. Busquen complacer a sus padres. No busquen tanto darles un regalo, no busquen tanto darles una o dos palabras de aliento. Busquen complacer a sus padres. Pregúntele: mamá, papá, ¿qué cosa te complace? Pregúntele eso. Y cuando tu padre y tu madre te digan: hijo, me complacería tu obediencia, entonces busca a diario complacerles. Hermanos, hemos sido salvos entonces por amor de Dios, por la gracia del Padre, mediante el don de la fe que el Padre nos ha dado para que creamos en el Hijo, y sabiendo que, siendo salvos, hemos sido adoptados y estamos siendo santificados, hermanos. Sabemos también, hermanos, que llegará un día en el que nosotros vamos a ser glorificados. Pero hay una cuestión. Mientras que llega ese estado de perfección y de gloria sublime, mientras que en verdad podremos escuchar aquella voz de Dios que en verdad nos va a decir: ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en todo el sentido de la palabra. Mientras ese momento llega, recordemos, hermanos, que a este lado de la eternidad tenemos una tarea, y es complacer a nuestro Señor, hermanos. La pregunta entonces es: ¿cómo complacemos a Dios? Recuerden el título del sermón:
la búsqueda del hombre para complacer a Dios. ¿Cómo complacemos a Dios? Lo primero que quiero decir, y a título de segundo subencabezado, y recuerden que lo mencionamos, es ¿por qué o en qué sentido el Padre se complace en sus hijos? Decimos en un sentido que el Padre se complace en sus hijos, es decir, no en su Hijo unigénito, eterno, amado, sino en sus hijos. Decimos que en un sentido el Padre se complace en sus hijos, porque nosotros, sus hijos, estamos en Cristo. Quiero que entienda esto. No es que el Padre se complace en mi vida porque es que yo vengo a la iglesia, porque es que yo ofrendo, porque es que yo sirvo, porque es que yo hago o dejo de hacer. No, mucho antes y muy por encima de esas razones, el Padre se complace en nosotros, sus hijos, por una y solo una razón. ¿Sabe usted cuál es? El Padre se complace en sus hijos porque sus hijos están en Cristo. Esa es la razón. No por lo que sus hijos hacen aparte de Cristo, o incluso por lo que sus hijos hacen en Cristo, porque todo lo que sus hijos hagan en Cristo es por la gracia de Cristo. Así que muy por encima de todas las cosas, el Padre se complace en su familia de la fe, en usted y en este servidor, porque estamos en Cristo. Oh, amado hermano, pero esto, y le hago esta advertencia, esto no debería ni siquiera tentarnos a pensar, siquiera, como Dios ya se complace en mí, ahora no tengo nada que hacer, ahora no tengo ni siquiera que inquirir qué le agrada a Dios, ahora no tengo que esforzarme en saber qué cosas puedo hacer para la gloria de Dios, no tengo que hacer nada, porque como ya estoy en Cristo y el Padre se agrada con sus hijos en Cristo, pues no tengo que hacer nada. Mis amados hermanos, ese es un pensamiento de alguien carente de gracia. O ese también es el mismo pensamiento de algunos quienes, llamándose hermanos, niegan el deber y la obligación que usted y yo tenemos de mortificar la carne y de buscar complacer en una obediencia santificadora a nuestro buen Dios. Entonces, volvamos a la pregunta. Estamos en una búsqueda para complacer a nuestro Señor, ¿no es así? Bueno, debemos estarlo. Si no ha sido así hasta el día de hoy, bueno, usted se responderá a esa pregunta. Pero lo que sí es que a partir de hoy debemos empeñarnos, debemos levantar una empresa cuyo único objetivo sea complacer a nuestro Padre. Esa debe ser la empresa en la que madrugamos a trabajar y en la que nos acostamos sabiendo que hemos trabajado para complacer al Padre. Debemos ocuparnos en el negocio de complacer al Padre. Pero la pregunta es, ¿cómo lo vamos a complacer? Mis amados hermanos, y quiero rogarles, por favor, quiero rogarles a que cada uno de ustedes preste atención, porque a Dios no se le complace con buenas intenciones. A Dios no se le complacen con buenas intenciones o teniendo buenos deseos. A Dios se le complace por medio del cumplimiento de las cosas que Él dejó en su palabra. Así se complace a Dios, hermanos. Hermanos, si nosotros, con el ejemplo que les puse ahora tan sencillos de la parva, si nosotros no complacemos a nuestras esposas comprándole el trozo de pan que a ella le gusta, hermanos, si eso es una realidad o puede llegar a serlo, piense usted en la escala celestial. Cómo Dios se complace en algo que a Él no le gusta. Cómo Dios se complace cuando nosotros violamos su palabra. Cómo Dios se complace cuando nosotros no nos congregamos. Cómo Dios se puede complacer cuando nosotros abrimos nuestra boca para maldecir, para mentir. Cómo Dios se va a complacer cuando nosotros usamos nuestra mente para pensar mal del hermano o para mirar mal a otra persona. ¿Cómo se va a complacer Él en eso? No, mis amados hermanos, nosotros somos un pueblo que debe ser un pueblo inteligente. Esto no quiere decir que tengamos que ir ahora a una universidad o todo lo demás. No, inteligente en el sentido de que debemos saber qué dice Dios al respecto de cómo lo podemos agradar a Él. Así que, estimados hermanos, a Dios no se le complace ni con buenos deseos ni con buenas intenciones. A Dios incluso
no se le complace por medio de obras de caridad, ni limosnas, ni penitencias, ni mucho menos haciendo o dejando de hacer cosas según a nosotros nos parezca. Ese es otro punto. Yo no puedo, usted no puede complacer a Dios porque es que a mí me parece que así lo voy a complacer. No, si lo que a usted le parece no está arraigado y avalado por la Escritura, usted no está complaciendo a Dios. A Dios no se le complace haciendo lo que nos conviene. Puede que en nuestros deberes vamos a hacer algo y eso va a ser también de provecho para nosotros, pero nosotros no complacemos a Dios haciendo algo que nos conviene a nosotros. Ahí nos estamos complaciendo a nosotros mismos. Nosotros no complacemos a Dios, estimados hermanos, haciendo las cosas a regañadientes. Hermanos queridos, debemos buscar la manera de complacer al Señor y de complacerlo como a Él le agrada. ¿A quién podemos mirar, hermanos? ¿A quién podemos ver como ejemplo? ¿A quién podemos apelar para que nos enseñe qué cosas le agradan al Padre? A alguien que ya agradó al Padre en todo. Miremos a Cristo, mis hermanos. Miremos a Cristo, que fue aquel de quien Dios Padre dio testimonio en 2 oportunidades: este es mi Hijo amado y en Él me complazco, o en quien tengo complacencia. A ese Cristo debemos mirar, hermanos. Las palabras de ese Cristo debemos aprenderlas. Las palabras de ese Cristo debemos usarlas a diario. Debemos mirar la oración de ese Cristo e imitar a ese Cristo en oración para que el Padre se complazca en nosotros. Debemos mirar las obras de ese Cristo. Hermanos, ¿no nos llamamos cristianos? Bueno, miremos las obras de ese Cristo e imitemos las obras de ese Cristo y sabremos que así vamos a complacer al Padre. Hermanos, al Padre no le complacemos con la creatividad característica de los cristianos posmodernos. Es que yo lo complazco por medio de estas bandas, y es que yo lo complazco por medio de estos otros adornos y estas cosas. A Dios lo complacemos por lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo, señores? Obedecer la palabra del Padre. Mis hermanos, no nos la demos de creativos, de ingeniosos. No, hermanos. El cristianismo lo voy a hablar en términos de este sermón, el cristianismo gira alrededor del negocio, de la obligación que nosotros tenemos de complacer al Padre en lo que Él estipuló en su palabra. Miremos pues a Cristo, hermanos, a ese hermano mayor cuya vida, palabra, conducta, paciencia, amor, benevolencia, piedad y firmeza nosotros debemos imitar para complacer al Padre. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. Apelemos a su bendita palabra. Allí está todo lo que nosotros necesitamos saber al respecto de qué le agrada a Dios. No tenemos necesidad de innovar, no tenemos necesidad de copiar, no tenemos necesidad de que el mundo nos diga cómo agradar a Dios, no tenemos necesidad de que nuestro pérfido corazón nos sugiera cómo agradar a Dios, cómo complacer a Dios. Tenemos la bendita palabra. Tenemos esa profecía más segura, que es la bendita revelación del Señor, y esta nos dice de qué manera podemos complacer a nuestro buen Dios. Hermanos, ¿acaso eso no es lo que queremos? Yo creo que no hay ni un creyente, ni un verdadero creyente que no desee complacer a su Padre. Entonces, hermanos, apelemos a nuestro Señor, miremos a nuestro Señor. Alguien dice que es más sencillo ver a una persona haciendo algo que leer en un libro de cómo se hace ese algo. Miremos con los ojos de la fe a ese Cristo, de quien la Escritura testifica que sí complació al Padre. Hermanos, es cierto, ninguno de nosotros lo va a poder complacer de manera perfecta, es cierto. Ninguno de nosotros va a poder obedecer de manera perfecta, es cierto. Pero lo que también es cierto es que ninguno de nosotros se puede conformar con el mínimo esfuerzo. Eso también es cierto. Lo que también es cierto es que ninguno de nosotros se debe conformar con complacer a Cristo en una cosa y no complacerlo en las demás. Ninguno de nosotros tampoco se puede conformar con complacer a Cristo un día y el resto de la semana no. Esa no es la manera de complacer a nuestro buen Dios, hermanos, porque a nuestro buen Dios se le debe complacer en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar y de manera integral, como lo vamos a ver ahora.
Entonces note que ya estoy diciendo, no solamente en obras dignas se complace a Dios, también vamos a ver otras maneras. Oh hermanos, comencemos por lo más sencillo. Miremos a Cristo. Ya dijimos, Él es nuestro ejemplo para saber cómo podemos complacer a Dios. Apelemos a la Escritura. Allí está todo aquello con lo que podemos complacer a Dios. Pero hermanos, comencemos a complacer a Dios por las cosas más básicas. ¿Cómo podrá usted buscar complacer a Dios en las cosas que demandan más entrega, más sacrificio, más piedad? ¿Cómo podrá usted complacer a Dios por medio de una obediencia en esas cosas que demandan más espiritualidad si usted no está complaciendo a Dios en las más diminutas, como lo es la oración y la lectura de la palabra? Y es algo que yo le martillo semana tras semana, mi hermano, porque esa es la causa principal de la debilidad de muchos creyentes, y esa es la causa por la que muchos creyentes no están andando firmes en el Señor. Han dejado los medios de gracia, que es la fuente de donde brota la gracia. Es como si yo estuviese en el desierto, viese una fuente y dijese, no, yo más tarde mejor bebo. No, bebamos ahora mismo de esa bendita gracia del Señor. Pero comencemos con las cosas más básicas, hermanos, con las cosas más sencillas. Honremos, agrademos al Señor, complazcamos a nuestro buen Padre por medio de vidas caracterizadas por la oración. Hermanos, ¿qué es la oración? Ustedes bien lo conocen. Es el medio que Dios ha dispuesto para que nos comuniquemos con Él. Es el medio que Dios ha dispuesto para dispensar gracia. Es el medio que Dios ha dispuesto para que su pueblo vea su obrar providencial y soberano. ¿Cómo vamos, hermanos, nosotros a poder agradar? ¿Cómo vamos nosotros a agradar a nuestro buen Padre si no somos gente de oración? ¿Cómo vamos a agradar a nuestro buen Padre si no conocemos su voluntad revelada? ¿Cómo vamos a agradar a nuestro buen Padre en las cosas más grandes, como guarde el día del Señor de manera honrosa, o como sirva de manera sacrificial, o como no deje de congregarse si no estamos orando y leyendo, hermanos? Por favor, comencemos ahora mismo, porque yo creo que queremos comenzar ahora mismo a agradar a nuestro Padre, a complacerlo. Por eso entonces comencemos por esas cosas más básicas, no con esto queriendo decir que solamente las cosas básicas van a ser el pan de cada día. No, es que si nos ocupamos de las cosas más básicas, si comenzamos a complacer a Dios por medio de vidas caracterizadas por la oración y por el escudriñamiento de la bendita palabra, entonces vamos a tener la gracia y vamos a poder complacerle en las cosas que demanden más santidad, más entrega, más sacrificio y más esfuerzo. Es apenas lógico. Pero comencemos, hermanos, con las cosas básicas. Todo tiene un comienzo, de la misma manera que el ganador de 100 metros planos primero comienza dando pequeños pasos. Así también deberíamos nosotros, hermanos. Nosotros deberíamos buscar complacer al Señor en todas las cosas. Sí, pero seamos honestos, si no le estamos complaciendo en las cosas que demandan más esfuerzo, más santidad, más sacrificio y demás, pues hermanos, ¿cómo lo vamos a complacer en las cosas más pequeñas? Comencemos por el comienzo, comencemos, cobremos ánimo, dando gloria al Señor en esas cosas pequeñas, y a medida que vamos complaciendo al Padre, Él va dispensando de su gracia y vamos a continuar complaciéndolo en cosas que demanden más esfuerzo, más entrega y más dedicación. Así que no perdamos de vista esto. ¿Cuándo debemos complacer a nuestro buen Padre? No solamente los domingos, hermanos. Nosotros debemos complacer a nuestro Padre en todo momento y en todo lugar. Pero a manera de aplicación práctica, busque que los devocionales suyos de la mañana sean ese espacio en el que usted se comprometa delante de Dios y busque complacerlo en ese día. Ábrale su corazón a nuestro buen Dios cada mañana. Y quiera Él que de Él brote ese compromiso. Señor, quiero complacerte el día de hoy. Señor, del mañana no sé, porque no sé si tendré vida, Padre. Pero hoy, Señor,
Ahora me has dado vida en esta mañana. Y aún en medio de mis dolencias, aún en medio de las circunstancias laborales, aún en medio de la oposición, aún en medio de todo lo que yo sé que me va a tocar lidiar hoy, Señor, quiero complacerte. Ayúdame a complacerte. Recuérdame, Espíritu Santo, que debo complacerte. Hermanos, hagámoslo así. Que cada mañana entonces se convierta en un recordatorio que vivimos por la gracia de Dios, pero vivimos para la gloria de Dios o para complacer a Dios en estos asuntos. Entonces tenga presente, debemos mirar a Cristo, debemos apelar a su palabra. Solamente así sabremos con qué cosas podremos bendecir el nombre de nuestro Dios, complacer a ese Dios altísimo a quien amamos. Intentemos, hermanos, complacerle en cuestiones sencillas al principio. No de que excluya a las demás, le estoy diciendo, si usted falla en las demás, al menos enfóquese en primera instancia en complacerle en las cuestiones básicas como son los medios de gracia. Recuerde que debe complacer al Señor cada día, no un día, cada día. Y recuerde que en esa búsqueda que nosotros tenemos de complacer a nuestro buen Dios, no solamente los hechos importan, no solamente las obras importan. Ahora argumentábamos, hermanos, que para nosotros poder complacer a nuestro buen Padre, debemos complacerlo de una manera integral. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos complacerlo, entonces, no solamente obedeciendo, haciendo aquello que a Él le agrada, sino incluso diciendo lo que a Él le glorifica y pensando lo que a Él le agrada, hermanos. Así que nosotros debemos complacer a nuestro buen Dios en espíritu y en cuerpo. Nosotros debemos complacer a nuestro buen Dios en palabras que edifiquen a los demás, en palabras que reflejen la gloria de Cristo, en palabras que sean verdad. Y nosotros también somos llamados a complacer al Padre aún en lo más profundo de nuestros pensamientos, pues de otra manera sería algo absolutamente inconsistente decir, es que yo estoy complaciendo a Dios porque estoy guardando, por ejemplo, el día del Señor, o porque estoy haciendo esto o aquello, pero ¿qué? Nuestra conciencia seguramente nos recriminará. ¿Y qué de las mentiras que dijo? ¿Y qué de las exageraciones que dijo? ¿Y qué de los malos pensamientos que tuvo? ¿Y qué de las miradas morbosas que tuvo? ¿Ven el punto? A Dios, hermanos, le vamos a glorificar, a Dios le vamos a complacer de manera integral. ¿Cuánto necesitamos de su ayuda, hermanos? ¿Cuánto necesitamos de que Él nos ayude, mis amados? Solos no podemos, pero no estamos solos. Nosotros estamos en Cristo. Tenemos a la disposición nuestra toda la gracia que brota del trono donde está sentado nuestro Rey. ¿Por qué no hemos entonces de complacerle? Él es digno de que nosotros le complazcamos. Él es digno de que nosotros le obedezcamos. Él es digno de que nosotros le magnifiquemos su nombre con palabras verdaderas. Él es digno de que Él sea glorificado y que nosotros le complazcamos por medio de pensamientos sanos y puros. Así que entreguémonos a eso, hermanos. Nosotros vivimos por amor de Dios, por la gracia de Dios, pero vivimos para complacer a nuestro Dios, no para complacernos a nosotros mismos. Y terminemos diciendo esto, hermanos. Recuerden, no fue una, fueron dos las veces en las que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Espero que ustedes se hayan dado cuenta ¿qué significa la palabra complacencia? Complacencia, en términos sencillos, es algo que nosotros hacemos que causa gozo en otra persona. En este caso, tenemos que robustecer eso. Es algo que nosotros pensamos, decimos y hacemos que trae gloria al nombre de Jehová. Ahora bien, deténgase y piense en esto. Si hoy Dios aún continuase manifestando por medio de voz audibles, si la voz audible de Dios fuera un acontecimiento
que, estoy poniendo un ejemplo nomás, fuese un acontecimiento que fuese una manifestación en cada congregación evangélica verdadera. Si la voz de Dios fuese audible, o más bien, si Él escogiese manifestarse de manera audible, si eso fuese una realidad, mírate a ti, mira tu corazón ahora. ¿Podría yo decir entonces que todos los demás a tu alrededor podríamos escuchar la voz de Dios diciendo: este es mi hijo amado, o este es mi hijo amado en quien tengo complacencia? ¿Sí me entendió la pregunta? Si pudiésemos escuchar la voz de Dios, ¿podría dar testimonio de su complacencia al respecto de ti, y de ti, y de ti, y de todos? Este es el propósito de este sermón, hermanos. Que nosotros miremos si nuestras vidas están complaciendo o displaciendo al Señor. Si nuestras vidas están glorificando o no están glorificando al Señor. Ese es el propósito de este sermón, hermano. Así que, sí, lo más probable es que no escuchemos ninguna voz del cielo, pero esa voz la continuamos escuchando en nuestras conciencias. Y quizás la voz en la conciencia de algunos es: no, Señor, no te estoy complaciendo. Pero hermanos, hoy hemos aprendido a mirar a Cristo, o hemos sido recordados de mirar a Cristo. Y hoy hemos sido recordados que de manera general Dios se complace en nosotros, porque nosotros, y esto por su gracia, creímos en Cristo y estamos unidos a Cristo por medio de esa fe que Él nos dio, y ahora estamos en Cristo. Luego, si Dios se complace en Cristo, también se complace en el pueblo que Cristo compró. Sí, eso es verdad, pero no nos quedemos ahí, hermanos. Seamos recordados hoy y desafiados de la obligación que tenemos de complacer a nuestro buen Dios. Y no solo porque nos toca, mis amados hermanos, es que me toca complacer a Dios. No, porque queremos complacer a Dios, pues Él es bueno. Y viéndonos, y vuelvo a repetir el ejemplo del principio, y viéndonos en la miseria de nuestra esclavitud, pagó con precio de sangre y nos compró y nos trajo a Él con cuerdas de amor y nos adoptó en su familia y nos amó y nos hizo coherederos de todas las riquezas en gloria. Y la pregunta es: ¿no es ese nuevo amo y Señor digno de que le complazcamos? Si complacíamos a aquel que nos tenía bajo la bota esclavos, ¿cómo no vamos a complacer? ¿Cómo no vamos a buscar las maneras para complacer a aquel que nos dio todo en su Hijo? Creo que hoy es día de reflexionar, hermanos. Busquemos pues complacer a Dios. Miremos a nuestro buen Cristo y vamos hacia adelante, comenzando de menos a más, sin olvidarnos de que todo es de igual valor para nuestro Señor en su palabra. No caigamos en el error: lo voy a complacer en esto, pero no puedo en aquello. No. Comencemos primero entonces por lo básico, pero no paremos, hermanos, hasta que tengamos una limpia conciencia de que el Señor dice: este es mi Hijo amado y en Él me complazco. Así que ánimo, mis amados hermanos. Sé que quizás no hemos complacido a nuestro buen Dios tanto como quisiéramos, pero hoy no es día de mirar hacia atrás, hermanos. Hoy es día de mirar hacia adelante y de comprometernos delante del Señor a complacerlo. Esforcémonos pues para buscar todas las posibles maneras, todas las maneras estipuladas en la Escritura para complacerlo, agradarlo y glorificarlo.